Ya hasta aquí ya hemos hablado un poco de epistemología, ¿no? Y del por qué la epistemología o cómo la epistemología nos permite cuestionar lo que sabemos y lo que se dice que funciona, ¿no? Al final lo tenemos que poner a prueba porque puede sonar muy bien la idea, pero aquí la cuestión no es si suena bien la idea, sino si resuelve un problema. Ya vimos por ahí que sin despreciar, ¿no? Sin despreciar el esfuerzo de buscar por qué los alumnos necesitan sacar 10, ese no es un tema en que nos vamos a meter. Al final nuestros sistemas educativos o quien sea que esté vigilando esa parte, pues le interesa que los alumnos saquen buena calificación, ¿no? En este caso el 10 es la buena calificación. No es algo que vamos a cuestionar y no es algo que vamos a intentar cambiar en el sistema, ¿no? Al final ya está dado y nos guste o no, así es como se trabajan las cosas aquí. Pero nos vamos a centrar en el aspecto socioeducativo, que tiene que ver con el hecho de preguntarnos qué tipo de ciudadano queremos crear, ¿no? Y ahí es donde está la parte de la prevención, tanto para el presente como para el futuro. Vimos por ahí unos ejemplos de cómo se hace esta prevención. Vimos también que hay una diferencia entre el motivo, le vamos a llamar momentáneamente así, y la demanda, entendiendo que el motivo es la cosa a la que nos enfrentamos, que vemos que es un problema y que casi siempre intentamos resolver, ¿no? A esto le llamamos lo reactivo o lo correctivo, pero que detrás de ese motivo, de lo que vemos, suele haber otra suerte de cosas que hay detrás, que son las generadoras del problema, a las que le llamamos la demanda. Entonces, el motivo nos permite conocer el problema que se manifiesta y si empezamos a darle seguimiento a ese hilo, llegamos a la demanda. No, esto es como lo que hace el médico. El médico te escucha toser y él dice, ah, ahí hay una tos, que él la producirá y comienza a preguntarte y comienza a investigarte, comienza a indagar hasta que descubre que la tos puede ser por ahí consecuencia de una gripa o descubre que la tos puede tener que ver con un problema de la garganta que te lastimó. Empezamos a rastrearla hasta que te decimos, así te vamos a curar porque al final lo tienes, pero así vamos a evitar que te vuelva a suceder. Bueno, el día de hoy vamos a entrarle a los modelos psicoeducativos. ¿No? Pero al final estos solo tienen sentido si entendemos qué es lo que queremos hacer y qué queremos resolver. Bueno, antes de meternos al aspecto eh, psicoeducativo, los enfoques psicológicos, quiero hacer un pequeño paréntesis hablando de lo antropológico, ¿no? Resulta que la antropología es conocida como la ciencia que estudia al hombre y lo hace por excelencia, ¿no? Es decir, de todas las ciencias que estudian a los hombres, la antropología tiene una característica que la hace interesante, y esta característica es que suele ser una ciencia fenomenológica. ¿Qué es una ciencia fenomenológica? Una ciencia fenomenológica es aquella, por llamarlo así, que no se mete a estudiar un fenómeno de estudio desde un enfoque científico. Por ejemplo, los psicólogos, ¿no? Nosotros cuando estamos observando una conducta humana ya tenemos activado algún paradigma psicológico, ¿no? Ya estamos utilizando el conductismo para explicar algo, o ya estamos utilizando el psicoanálisis, ¿no? Para explicar algo. Es decir, nosotros ya tenemos una teoría y esa teoría la utilizamos para tratar de darle sentido a las cosas. La antropología no hace eso. La antropología más bien se dedica a observar el fenómeno sin utilizar una ciencia de entrada, bueno, un marco teórico. Describe el fenómeno y gradualmente va buscando los conocimientos o las teorías científicas que pueden ayudar a explicar. Y si hablamos específicamente de lo fenomenológico, la fenomenología es básicamente un enfoque que va construyendo ciencia conforme la realidad va sucediendo. Ahorita explico esto, ¿no? Con ejemplos. Resulta que
Antropológicamente podemos encontrar un montón de mini estilos antropológicos, por llamarlos así, o de criterios antropológicos. Vamos a encontrar algo así como la ecología. Por ejemplo, la ecología estudia la relación entre el contexto físico y la conducta humana. Por ejemplo, vamos a encontrar también la etnología. La etnología estudia eh, los productos culturales y su relación con la conducta humana. ¿Qué es un producto cultural? Un producto cultural es lo que nos inventamos, como la religión, como las artes, como la música, eh, como las casas en las que vivimos. Todo esto organiza nuestra conducta y además de que esta tecnología estudia estos productos, los estudia contextualmente. Significa que se pregunta cómo esto, en este momento histórico, interviene de la conducta de estas personas y cómo esto, en otro contexto físico o en otro contexto histórico, puede generar algo diferente. Entonces, vamos a poner ejemplos de todo. Y por último, tenemos la lingüística. No sé cómo se ponen los dos puntos de las diéresis. Ahí está. La lingüística. La lingüística estudia básicamente la comunicación y se dedica a revisar los significados que tienen las palabras, evidentemente también los sonidos para la gente. Déjenme ponerlo así, ¿no? Y vamos a empezar por aquí porque muchas veces los problemas que nosotros enfrentamos tienen esta raíz antropológica. Pero primero vamos a entender qué es la antropología. Fíjense. Vamos a pensar en un hombre primitivo. Pensemos en un hombre primitivo, ¿no? Bueno, vamos a pensar en dos hombres primitivos. El primero le vamos a llamar Alfredopithecus. Tuvo la casualidad, fortuna, como le querramos llamar, de haber aparecido en un contexto boscoso. Él vive en un bosque, ¿no? Y el segundo va a ser Antonio Pitecos. Él más bien vive cerca de un desierto. ¿Por qué es importante esto? Veamos, es un ejemplo muy tonto. Vamos a pensar que Alfredo vive en un bosque y alrededor de él, por ejemplo, podemos encontrar ríos, podemos encontrar árboles y a lo mejor dentro de estos árboles podemos encontrar algunos normales, ¿no? Como el pino y podemos encontrar algunos frutales, como, ¿qué les gusta? La naranja, por ejemplo. Vamos a pensar que alrededor de él lo único que encontramos son conejos. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque Alfredo va a configurar sus conductas en torno a lo que hay en su contexto, ¿no? Además, vamos a pensar que en esta zona boscosa hay un clima cálido y húmedo. Hace calor, pero de ese calor como cuando vas a Veracruz, ¿no? Ese calor que se siente chicloso en el cuerpo, ¿no? Bueno, todo esto es importante porque Alfredo va a configurar sus conductas alrededor de ello, ¿no? De entrada, hay ríos. Y de alguna manera se va a dar cuenta que en el río hay peces. Y se va a dar cuenta también que una vez que te metes al agua del río, al ser agua dulce, se puede tomar. Y encima se puede bañar en ese río. Esto es importante por varias razones. Porque a final de cuentas, él va a desarrollar algunas habilidades que son parte de su contexto, como nadar. Al ver a los peces ahí que suben y bajan, él se preguntará, ¿yo podré? Y va a comenzar a pensar en si él puede aprender a nadar, ¿no? Déjenme cerrar el WhatsApp, que ya no lo necesitamos, para que no nos interrumpan. Ahí está, ¿no? El hecho de que haya un río cerca de donde él vive, entonces lo empuja a pensar que es posible nadar. Ahí está.
Le va a enseñar a pescar también este contexto, ¿no? Le va a enseñar a pescar. Y además, él va a construir las redes de pesca de los materiales que tiene cerca. Las lianas, la madera. Él no va a pensar en otra cosa porque es lo que tiene cerca, ¿no? Ahí está. Él tiene conejos alrededor. Y si quiere comer, entonces comerá conejo. Lo primero que se tiene que preguntar es cómo voy a atrapar ese conejo. Y entonces va a ver que alrededor de él hay madera y en algún momento del camino a él se le va a ocurrir, en algún momento del camino, fabricar un arco y una flecha utilizando la madera. Y entonces va a aprender a cazar conejo a partir de arco y flecha, cosa que solo es pensable cuando hay árboles alrededor. Y una vez que atrapó al pez y una vez que atrapó al conejo, se los va a comer. Y a lo mejor él de repente va a pensar en darle sabor a la comida. Como alrededor de él hay naranja y él ya probó la naranja y le gustó, él se preguntará, ¿será acaso que sabrá diferente el conejo si yo lo baño con naranja? Y él acaba de inventar el conejo a la naranja. Ahí está. Y todo esto fue posible solo porque en su contexto hay los elementos. Él, por ejemplo, él no podría pensar en tacos de carnitas, no se le hubiera ocurrido. Él muy posiblemente, a lo mejor pudo haber pensado en barbacoa haciendo un hoyo, ¿no? Pero él no podría pensar, por ejemplo, en un guacamole, porque en su contexto no hay aguacate, por tanto es impensable un guacamole. Él no habría pensado, por ejemplo, no sé, en comer víbora, porque ahí no lo hay. Entonces notaremos que aunque no lo parezca, lo que tenemos alrededor, a final de cuentas, forma parte de nuestra conducta y forma parte del problema como de la solución, por ejemplo, ¿no? Vámonos al segundo ejemplo. Pensemos en Antonio que vive en el desierto. Pues en el desierto va a ser un montón de calor de entrada. En el desierto va a escasear el agua, ¿no? Y además hay que buscarla, ¿no? En el subsuelo para poder hacer un hoyo y que el agua salga. Es un ejemplo. Ahí va a encontrar a lo mejor víboras, ¿no? Va a encontrar a lo mejor ranas, va a encontrar a lo mejor lagartijas. Dentro de las plantas va a encontrar cactáceas, por ejemplo, y a lo mejor en las cactáceas va a encontrar nopales y tunas. Entonces notarán que el contexto que él tiene va a ser de Antonio una cosa diferente, ¿no? De entrada, él tendrá que pensar, por ejemplo, Alfredo quizás, como hace calor húmedo, pero hay sombra, él podrá andar sin camisa, ¿no? Porque va a sudar por el calor, pero no se le va a quemar la piel, porque hay sombra. Pero este hombre, Antonio, él va a tener que pensar en un atuendo, en una ropa que le cubra del sol, porque el sol es seco, el sol le quema la piel. Entonces él tendrá que pensar en cómo cubrirse el cuerpo, no tanto porque hace frío, sino él no va a poder evitar sentir el calor, pero al menos va a procurar que el sol no le queme la espalda porque duele horrible, ¿no? Y él lo aprendió por su contexto. Él solamente va a poder pensar en comer víbora y solamente la va a poder acompañar a lo mejor con nopales y tunas. A esto le llamamos la antropología, ¿no? Y de hecho esto es básicamente ecología. Ecología quiere decir qué es lo que hay alrededor de mí y yo comienzo a organizar mi vida en torno de esto, en torno de esto. Ahora esto fue accidental. El hombre lo descubrió por necesidad, porque tenía que sobrevivir. Esto fue accidental. Pero entonces este hombre va replicando una y otra vez las mismas conductas que descubrió que le sirven para sobrevivir. Y por ende, de repetirlas una y otra vez, se vuelve experto en esas conductas. Y cuando las enseña a otras personas, básicamente acaba de inventar la cultura. Ahí está. Básicamente acaba de inventar la cultura. Entonces, si nosotros nos observamos a nosotros mismos, nosotros también nos encontramos influidos por el ambiente. Solo que estamos sumergidos en el ambiente y muy posiblemente no lo notamos, pero claro que participa de nosotros. Por ejemplo, su servidor entra a trabajar
a las 7 de la mañana. El día de hoy entro a trabajar a las 7 de la mañana, ¿no? Para mi fortuna o mi infortuna, como yo le quiera llamar, mi trabajo está en CDMX, mi trabajo, por alguna razón. Y a mí me gusta mi trabajo porque tengo grupos con 8 alumnos, nada más. Y me pagan lo mismo que me pagan en cualquier otra universidad, solo por atender 8 alumnos, ¿no? Si yo me busco una universidad cerca de mi casa, a lo mejor me van a pagar igual que me pagan allá, pero son grupos de 30 alumnos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí me conviene más irme a Ciudad de México. El tema es que yo me levanto a las 4:30 para arreglarme en chinga y salir a las 5. Fíjense, yo salgo con un montón de energía. Yo salgo con harta energía hacia el trabajo. El problema es que a mí me desgasta el viaje y cuando llego a mi trabajo ya llego con sueño o de malas. ¿Por qué esto es antropológico? Porque a final de cuentas, para mí, mi buena o mi mala fortuna, mi trabajo está hasta allá. Allá fue donde yo lo conseguí, allá fue donde encontré condiciones que a mí me gustan de vida y no depende de mí. Entonces mi contexto es ese. Tú tienes una distancia enorme de tu casa para allá. Ese es mi contexto. Mi contexto es que hay mucho tráfico, mi contexto es que posiblemente el pasaje es caro, yo qué sé, pero todo eso no depende de mí. No es algo que yo pueda arreglar. Ahí está, en el entorno. Entonces, pareciera que no, pero quizás yo, a diferencia de otros profesores que viven más cerca, soy más enojón, según mis alumnos. Pero no soy enojón porque esa sea mi personalidad, sino que soy enojón porque mi traslado afecta mi estado de ánimo. Esto es lo antropológico. Por tanto, quien me contrata ya, cuando da horarios, dices que el profe vive lejos, pero él es buen profe. Y hemos visto que a los alumnos pues han hecho el señalamiento que el maestro está de malas, pero yo lo conozco y cuando no está dando clase o lo he visto en otros espacios y yo me parece que es buena persona, pues algo debe estarlo afectando, ¿no? Si nos vamos a psicología organizacional, inclusive elegir un trabajador depende de esto, ¿no? Si es un buen trabajador y vive lejos, vamos a ver cómo compensar el esfuerzo que él tiene que hacer. Le damos un bono extra para que el taxi, para el Uber, para la gasolina, para que pueda llegar más temprano sin que eso afecte su economía, es decir, buscamos cómo disminuir el impacto del contexto social, ¿no? Vamos a hablar de fenómenos a los que nosotros nos enfrentamos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en aquellos lugares donde ustedes quieran, donde acceder al alimento está difícil. Por ejemplo, alguna vez yo anduve con una bandida, ¿no? Y esta bandida vivía en X lugar. Y el tema es que cuando la ibas a visitar, o más bien ella iba para su casa, ella se alejaba como 10 o 15 minutos de las vías de entrada y de salida de ese lugar. Y peor aún, su casa era hacia abajo, ¿no? Entonces ella tenía que bajar un montón de calles para poder llegar a su domicilio. ¿Y qué pasaba con ella? Lo que pasaba con ella es que si no compraba lo que iba a cenar, entonces tenía el problema de que tenía que volver a regresar cuesta arriba, caminar, si de bajada eran 10 minutos, de subida pueden ser 15 o 20 porque el esfuerzo era doble. Entonces tenía que subir a la avenida central para poder comprar sus cosas, ¿no? Entonces tú en ella veías una conducta, efecto antropológico. ¿Cuál era la conducta? Que cuando llegábamos a las avenidas principales que conectaban con su casa, ella venía cotorreando y de repente se quedaba seria, sacaba su libreta y comenzaba a pensar, tengo pan, tengo mayonesa, tengo leche, tengo huevo, y comenzaba a hacer un listado mental de lo que ella tenía en su refri y de lo que le hacía falta para comprar. En cuanto bajábamos en la avenida central para ir a su casa, entonces ella decía, espérame, ¿no? Y aprovechábamos para ir a la avenida y comprar lo que se necesitara
y íbamos a su casa, ¿no? Esta es una conducta configurada por el contexto antropológico. Ella era muy previsoria a la hora de hacer sus compras. Pero algún día la traje aquí a casa, había que presentarla, al final de cuentas, y yo le dije, una noche, ¿no? Que veníamos la primera vez que vinimos para acá, le dije, oye, no hay nada para cenar en casa, pero hagamos algo. Y llegando a mi casa, dejamos las cosas y nos vamos a buscar algo para cenar. Ella en automático puso una cara de no manches, ¿cómo crees, no? Porque ella pensaba en su experiencia. En si a mí me pasara eso que te está pasando a ti, yo tengo que caminar 20 minutos y yo ya vengo molidísima del trabajo, ¿no? Entonces ya venía de malas y venía enojada. Pero cuando llega a mi casa, nota que yo tengo la tienda a un costado, la panadería al otro costado, que no hay que caminar más de 2 calles para encontrar un lugar donde venden hamburguesas, que todo me queda relativamente cerca, ¿no? Entonces ella a mí me tachaba como una persona muy distraída, pero no es que yo fuera distraída, es que a final de cuentas mi contexto me permitía, mi contexto físico, ¿no? Porque pusieron aquí negocios, me permitía no tener que preocuparme por la despensa. Porque básicamente casi todo lo que a mí se me antojara en este momento aquí estaba, ¿no? Desde la cerveza, el cigarro, hasta el alimento, algunas plazas comerciales cerquísimas, el transporte pasa por fuera de mi casa. Pero el contexto de ella es diferente. No le permitía darse el lujo de ser distraída, porque eso le costaba un esfuerzo y un tiempo extra que en ocasiones ella no estaba dispuesta a hacer. Esto es el aspecto antropológico. Entonces, por ejemplo, dice Ruiz, a mí me gustaría pensar en los maestros, ¿no? Y de repente los maestros sufren, ¿ok? Podríamos quizás checar el contexto, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, algunos maestros que consiguieron sus plazas a través de la SEP, pues los mandan a una escuela que está hasta su chingada de lejos, ¿no? Y desde ahí, pues ya tenemos el detalle este de que tiene que levantarse más temprano, tiene que gastar más en alimentación, tiene que invertirle más tiempo al transporte y ahí tenemos un efecto de carácter antropológico, ¿no? Distancias, tiempos. Eh, Otro ejemplo que podemos poner, pensemos en la inseguridad, ¿no? Entonces, hay lugares en donde no hay como mucha vigilancia o son muy oscuros y luego a alguien se le ocurre poner una escuela cerca de esos lugares, pues exhibimos a la gente a riesgos porque no hay quien les proteja, ¿no? La única forma de protegerles en algunos lugares pasa es que hay una patrulla que en ciertas horas está ahí. Pero fuera de eso, imaginemos que mandamos a llamar a un papá a una junta porque queremos hablar con él por cuestiones de su hijo. Cuando ese papá viene, no hay policía y le toca de malas, ¿no? Este es el efecto ecológico antropológico. De qué manera el contexto mismo organiza nuestras conductas, para bien o para mal. Voy a poner otro ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en los trabajadores, ¿no? Chéquense lo hermoso del trabajador. Vamos a hacer un ejemplo vulgar. Una persona que busca un trabajo, fíjate lo interesante. Una persona que busca un trabajo normalmente busca un trabajo formal, ¿no? Con prestaciones y lo que sea. Vamos a hablar de un trabajo estándar. Un trabajo estándar son 8 horas diarias, ¿no? 8 horas diarias. Y una hora de comida. Aquí la persona ya invierte 9 horas de su vida. Muchas personas, por ejemplo, del Estado de México, no trabajan cerca de donde viven porque el sueldo es malo, ¿no? O porque no hay oportunidades. Y pues hay muchas personas que cuando van a trabajar, trabajan en Ciudad de México, ¿no? Pues estas personas se pueden hacer de 1 hora y media a 2 horas de camino. Vamos a ser amables con ellos, hora y media, 1 hora y media de ida, 1 hora y media de regreso. Ahí tenemos 3 horas, ¿no? Para irse al trabajo. Aquí la persona ya invierte 12 horas de su día. Se tiene que parar media hora antes para arreglarse y llegando del trabajo tiene que tomar aire otra media hora, ¿no? Descansar. Le vamos a invertirle otra hora entre que me arreglo para irme y de regreso descanso, que ya tenemos 13 horas. Si la persona, por ejemplo, no quiere enfermar ni biológica ni psicológicamente, la literatura científica nos dice que una persona de la edad de nosotros debe dormir al menos de 6 a 8 horas. Lía, ¿cuántas horas duerme diario? Uy, profe, como unas 12 horas. Muy bien, Silvia. No, lo vamos a poner ahorita, explico por qué. Silvia, ¿cuántas horas duerme diario? Pues como unas 5. Ok, Ale, ¿tú cuántas horas duermes diario?
Yo, pues a veces 8 horas, a veces 5, a veces 6, pero está entre 4 a 8 horas. Ok, va, vamos a poner una media aritmética, ¿no? Son 8 o 6 horas. Vamos a pensar que somos de los privilegiados que podemos dormir 6 horas diarias. Aquí ya tenemos 18 horas de nuestra vida. Un día tiene 24 horas. Por tanto, una persona tiene 6 horas todos los días para construir una vida. Ojo, no estamos sumando cualquier otra cosa que te quita tiempo, ¿no? Como tener que lavar los trastes, como tener que dedicarle tiempo a tu hogar, como tener que preparar tu desayuno para el otro día, no lo estamos haciendo. Solo estamos considerando el tiempo estándar. Entonces, una persona tiene 24 horas de vida diarias, de las cuales, bajita la mano, directa como indirectamente, le invierte 13 horas al trabajo más su descanso. Por tanto, le quedan 6 horas para vivir la vida. Y ahora estas 6 horas, para poderlas vivir, tienen que ser muy de mañana o regresando del trabajo. Fíjense, ¿no? Esto es un contexto de carácter antropológico, aunque también tiene un aspecto sociológico, así es como nosotros hemos organizado la vida. Entonces, ¿cómo no va a estar de malas el profesor, por ejemplo, porque además te tienes que llevar el trabajo a la casa, ¿no? Entonces ahí le vamos a sumar otras horitas extra de lo que tienes que hacer en tu casa. Y solo te quedan 6 horas diarias en el mejor de los casos para construir una vida. Ahora vamos a pensar en el efecto que tiene sobre la economía. Vamos a pensar que esta persona gana el promedio de 8,000. Hay gente que gana más, gana menos. No, no nos vamos a entrar en debate, vamos a ser amables. Vamos a ponerle, ¿qué les gusta? Unos 12,000, ¿no? Un sueldo más decente, unos 12,000. Si lo dividimos entre 4 semanas que tiene el mes, básicamente la persona está ganando 3,000 pesos semanales. 3,000 pesos semanales, ahí está, ¿no? Bueno, pues estos 12,000 tienen que repartirlos en un montón de cosas. Cosas como los gastos comunes, hablamos de la despensa, ¿no? Comprar todo lo que es para la casa, entre el gas, entre el agua y entre ese largo etcétera de gastos que tiene la persona, vamos a sumarle pasajes, vamos a sumarle de repente cualquier antojo que nosotros tenemos. No vamos a entrar en detalles. El otro día estábamos haciendo por ahí un estudio y estábamos viendo que más o menos diariamente las personas que van a la Ciudad de México de pasajes, diariamente, entre que se compran unos chetitos, una coca y sus pasajes, se echan de 100 a 150 diarios. Vamos a dejarlo en 100 de lunes a viernes. Son 500, ¿no? De 4 semanas, estamos hablando de que la persona al menos gasta 2,000 pesos solo en pasajes y su botanita con su Coca-Cola, 2,000 pesos. Lo que significa que desde ahí el salario bajó a 10,000. Y lo comenzamos a repartir. El otro día, haciendo una investigación con un grupo de trabajadores, nos dábamos cuenta que los trabajadores a final de mes quedaban, si bien les iba, con 2,000 pesos de ahorro. Ahora fíjense, para construir una vida, el hombre común, estándar, tiene 6 horas diarias y 2,000 pesos. ¿Qué se hace con 6 horas diarias y 2,000 pesos, mi estimada Lía? ¿Cómo se construye una vida así? Pues bueno, yo creo que ahí pues estaría vida más tranquila, a lo mejor pues sabe que tiene un ahorro, cero preocupaciones y si fuera así, aunque sí estuviera a lo mejor un poco de cansancio, pero a lo mejor más tranquila sería su vida. Ok, me gusta cómo suena. ¿Qué opinas, Silvia? Pues yo digo que dependiendo la situación, ¿no? Pues si tiene hijos, luego salen gastos de los hijos, que se enferma y ya eso fue el ahorro, Ok, pero pues no sé. y usted tiene razón. O sea, esta persona tiene que construir su vida con 6 horas, y esas 6 horas tiene que dividirlas en tiempo para él, para los hijos, para la pareja, para el amante, para lo que sea, ¿no? Entonces, esta es la realidad que nos enfrentamos. Ahora, fíjense, ¿no? Tenemos un mal maestro en la escuela que siempre viene de malas, que les grita y les vamos a dar a los maestros una plática
de prevención del acoso escolar, ¿no? Vamos a darles una plática para que aprendan a ser empáticos con los niños y no les griten. Notarás que el problema no está ahí. Quizás el problema está en el estilo de vida que el maestro tiene, ¿no? ¿Cómo no les va a gritar? ¿Cómo el profe va a ser empático si mucha de su energía se va en las cosas que están del trabajo? Y a esto es a lo que se le llama calidad de vida desde el enfoque de la psicología organizacional. La psicología organizacional dice, a ver, espérate, si quieres que tu trabajador te rinda, debes de ayudarle a equilibrar la vida laboral con la vida fuera del trabajo, ¿no? Y este principio puede aplicar tanto para alumnos como para padres de familia, ¿no? Pero siempre y cuando este sea el problema. Pero a lo que yo iba era esto, ¿no? De tratar de entender cómo está organizado el contexto, a quién beneficia y a quién no. Y cómo podemos disminuir el impacto que tiene el contexto en la dinámica de vida de la gente. Ese es uno, ¿no? Voy a cerrar con un ejemplo aquí pequeño. Vámonos a Japón. Ni siquiera hay que ir a Japón, pero tenemos ejemplos en México de cultura japonesa. Por ejemplo, los japoneses, chéquense lo interesante de esto. Algunas empresas japonesas contratan al joven así como sale de la universidad, a sabiendas de que no tienen a veces experiencia, pero tienen algo que no tienen los trabajadores que ellos ya tienen trabajando en las empresas. Algo que tienen los jóvenes es energía, tiempo y esperanza. Por tanto, están en la edad más aprovechable de todas. Lo que hacen los japoneses es contratar al joven cuando tiene por ahí de sus 20 añitos y en la empresa les ofrecen una cosa llamada plan de vida y carrera. En el plan de vida y carrera lo que hacen algunas empresas japonesas es enseñarle al joven que acaban de contratar cómo administrar su ingreso para transformarlo en patrimonio. Porque los japoneses dicen, si tú a un joven les das dinero y no les das un propósito, lo más seguro es que justamente porque tiene mucha energía y porque no tiene un propósito, porque no ha madurado como los adultos, ya que apenas se enfrenta a la vida, lo más seguro es que agarre su salario y se vea seducido por las drogas, por el alcohol y por los vicios. Y si ustedes observan a la juventud mexicana, y nuestra juventud llega a veces hasta los 40 años, eso sucede. Mucha gente, sus primeros salarios, y a veces más de ello, lo dedican a la fiesta, a los viajes. No decimos que está mal, el único problema es que no hay una preparación para el futuro. Pero lo que hacen estas personas es enseñarle al joven cómo administrar su ingreso. Para ellos, los primeros 20 años de vida laboral son los más importantes. Porque en cierto sentido, es cuando la persona todavía conserva mucha de su energía y paciencia. Entonces, en esos 20 años, le enseñan al japonés a invertir y a partir de ello, comprar un espacio. Ellos viven en espacios pequeños y poner un negocio pequeño. Cuando ellos llegan a los 20 años de servicio, ¿no? Están en los 40 años, la empresa les pregunta, ¿quieres seguir trabajando aquí o te vas? La gente que ya quedó quemada por el contexto laboral, el burnout, decide irse. Se busca un empleo de medio tiempo y con eso y su inversión viven dignamente. Por eso algunos de ellos que le hicieron caso al modelo después del trabajo y ya están haciendo cosas como origami, como visitar a la familia, como salir a ver los cerezos, porque lograron asegurarse una vejez, si no rica, ¿no? Económicamente hablando, tranquila, ¿no? Y las personas que deciden quedarse a trabajar, lo hacen porque todavía se sienten a gusto. Es decir, todavía voy a hacer mi chamba porque me gusta, porque estoy bien. Ahora pensemos en el mexicano. Aquí vamos a meternos a etnología y vamos a meternos a lingüística. Les comentaba
que la etnología habla de lo que significan los productos culturales y la lingüística lo que significa el lenguaje. Bueno, en una ocasión, reciente además, fíjense, les voy a compartir algo que acabo de descubrir o aprender o no lo sé. En una ocasión, hace no mucho había una junta en X escuela pública que está interesada en generar proyectos sociales de beneficio a la gente. Y apareció por ahí un sujeto petulante, una especie como de whitezica, sí, un sujeto petulante, así, payaso, sangrón, que a todo el mundo le cayó mal, pero cuando lo escuchabas, llamaba mucho la atención de su forma de pensar. Y él decía, a mí me molesta la gente que cree que progresa porque con su trabajo se compró su casa. Dice, a mí me desagrada esa gente, porque para mí no es progreso. Dice, yo cuando veo a la gente, veo que la gente está contentísima porque trabajó y ahorró, en el mejor de los casos. Y si no, fue pagando abonos chiquitos, o al menos abonos con apego al sueldo que ellos reciben. Y este dinero lo utilizan para comprar su casa o lo utilizan para comprar su carro. Y él dice, yo lo veo así. Una persona con todo el esfuerzo del mundo logró ahorrar 70,000 pesos, por ejemplo. Y con esos 70,000 pesos compró su carro. Dice, lo interesante de esta cosa es que él siente que está progresando, porque se acaba de comprar algo que mucha gente no ha comprado. Y además, la gente está de acuerdo con que él está progresando. Dice, pero si lo vemos con conciencia, el sujeto no progresó nada. Lo único que hizo fue transformar 70,000 pesos de dinero a lo que en la teoría económica se le llama pecunio, en algo material que vale ese dinero. Y peor aún, en el caso del coche, el coche se devalúa, se deprecia. Es decir, esos 70,000 pesos, al cabo de unos meses, se van a convertir en 60,000. ¿Dónde está el progreso? Dice, la persona ahorró para juntar 70,000, compró un carro y al final su carro vale menos de lo que pagó por él. Ahí está, ¿no? Y si hablamos de la casa, funciona igual. Al final la persona transformó su dinero en algo material que vale exactamente lo mismo. La única diferencia es que las casas obedecen a la plusvalía. Si les va bien y en cuanto pongan servicios y demás, el precio de la casa va a subir, pero no es algo que ellos hicieron. No es que ellos puedan hacer que su casa valga más cara, sino que son situaciones ajenas a ellos los que suben el precio de las cosas. Y sin embargo, si lo vemos desde el lado realista, casi todo lo que la gente hace con su dinero no hace crecer el dinero. Al contrario, hace que las cosas valgan menos. Entonces, casi todo lo que nosotros llamamos progreso, que es agarrar nuestro sueldo y convertirlo en productos físicos, tiene esta característica, que terminan devaluándose. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es lingüística. ¿Qué es lingüística? Para el común denominador de la gente, no importa tanto lo que el progreso significa en el diccionario, más bien importa lo que el progreso significa en el entramado social. Ahorita explico por qué lo vamos a llevar a la escuela, ¿no? Pero él dice, yo crecí en un ambiente diferente. Si yo crecí en un ambiente diferente, dice, a mí lo que me llamó la atención, dice, y lo vi con mi padre, es que mi padre nos dio una buena vida. Mi padre era un hombre privilegiado, o éramos nosotros una familia privilegiada, porque teníamos carro bonito y no teníamos uno, teníamos tres. Porque teníamos casa bonita, ¿no? Porque teníamos servidumbre y económicamente no nos faltaba nada. Pero había un problema, que para poder mantener ese estilo de vida, mi padre no podía darse el lujo de faltar al trabajo. Él era político,
Y en temporadas políticas mi papá se volvía una fiera, ¿no? Y estaba todo el tiempo de malas porque tenía que moverse para acá, para allá, y su trabajo siempre pendía de un hilo. Porque él de repente dice, notaba que su candidato estaba por perder la candidatura, entonces mi papá tenía que empezar a establecer contactos sociales con la bancada opuesta para que si su bancada perdía, pues él pudiera mantener su trabajo gracias a... Sí, entonces yo veía como la gente, o yo veía como mi papá, sí nos daba un bonito estilo de vida, pero eso le costaba la tranquilidad. Bonita casa, bonito carro y lo que tú quieras, pero siempre tensos porque estamos obligados a mantener ese estilo de vida. Dice, cuando yo vi eso, si yo me preocupé, dice, eso es progresar, yo no quiero. Dice, entonces dice, yo no sé en qué momento del camino yo decidí que para mí el progreso es otra cosa. Entonces yo pensé, si yo compro un carro con 70,000 pesos, este carro va a acabar valiendo 60,000. Entonces mi año y medio de esfuerzo con el que yo me privé de muchas cosas, al final va a ir perdiendo su valor. Yo mismo estoy depreciando mi año y medio de esfuerzo. Así que a mí se me ocurrió poner un negocio, dice, poner un negocio, invertir. Y entonces combiné mi trabajo, salario, con una inversión. Y lo que más me gustó, dice, es que yo empecé desde muy joven. Por tanto, yo no tuve que privarme de mi salario. Yo agarraba una parte de mi salario. Dice, yo empecé ahorrando el 20% de todo lo que yo me ganaba. A veces me iba bien y el 20% eran 5,000 pesos, a veces no eran simplemente 200, pero siempre era el 20%. Esto lo hice yo desde muy joven, dice, yo empecé incluso desde antes de cumplir la mayoría de edad. Para cuando yo tenía 25 años, ya habían pasado dos cosas. Ya había hecho una inversión importante. Cuando yo contaba, ¿no? Y dice, yo recuerdo la primera vez que hice ¿cómo se llama? Inventario. Si yo encontré que yo tenía una inversión de 300,000 pesos. Ahí está, una inversión de 300,000 pesos que no tuve que hacer de la noche a la mañana, no tuve que pedir un préstamo, no tuve que pedirle al banco. Y entonces dice, yo hoy estoy aquí. Y ustedes seguramente, yo estoy consciente que no les caigo bien. Y a ustedes les molesta que yo tenga el cinismo de un día decir, yo no, me dan las 6 y me largo, ¿no? Cuando todos tenemos un trabajo que debemos de entregar para mañana. Dice, la diferencia entre ustedes y yo es que a mí no me preocupa tanto que mi jefe se enoje conmigo y me corra del trabajo, porque yo ya tengo esta garantía, ¿no? Entonces, ustedes se enojan conmigo por eso, pero obsérvense, ¿no? Ustedes se ponen la camiseta y se quedan en el trabajo, no porque aman el trabajo necesariamente, ¿no? Sino porque tenemos que hacer ese esfuerzo para mantener el estilo de vida que ustedes han construido, estilo de vida que solo se puede mantener con la misma dinámica de trabajo. Y aquí viene la lingüística, porque lo que significa para algunos progreso, que es esto, puede tener un significado diferente, y ese significado diferente puede cambiar la perspectiva de la gente y por ende cambiar el estilo de vida. Entonces, una parte importante de los programas de intervención de conductas de riesgo e inclusive de prevención del delito tienen su base antropológica. ¿Qué significa esto? Que debemos de intervenir en el contexto, en cómo está organizado el contexto, o tenemos que intervenir en cómo la gente entiende lo que decimos y cómo lo decimos. Y si hablamos etnológicamente tenemos costumbres. Y esas costumbres se replican y se vuelven una realidad. E inclusive peor aún, se vuelven una verdad que nadie cuestiona, porque todo el mundo vemos que la gente hace esto y yo lo hago en automático, ¿no? Entonces la etnología recae sobre qué hacemos diariamente, porque lo que hacemos diariamente está vinculado a lo que pensamos sobre lo que hacemos lingüística, pero también está vinculado a lo que nos rodea, oportunidades o carencia de oportunidades. Escucho opinión, Lía. ¿Andas por ahí? Ah, ya.
Es que me desconecta el audio. Este, sí, profe, ay, ¿me podría repetir nada más el último? Es que se me estuvo fallando un poquito el audio. Ah, sí, no se preocupe. La pregunta era, ¿qué opinan de esta cuestión? En el entorno, en el problema que ustedes están analizando, en el problema que ustedes analizan, ¿existe alguna causa antropológica? Es decir, ¿participa el contexto del problema o participa la costumbre, la religión, la forma de pensar las cosas o participa el significado de las cosas? Yo creo que sí, profe, yo creo que hasta las 3, porque, bueno, hablando así, en un problema, en lo económico, a veces, pues, todos los mexicanos tenemos la costumbre de gastar lo que no tenemos. Entonces ahí, pues, sería una cuestión antropológica, ¿no? Y y pues igual el contexto o la situación social también nos hace actuar de manera diferente, porque pues yo he visto en padres de familia la competencia por darle lo mejor a los hijos, en algunos, no siempre, Ujú. pero de que los mejores colores, aunque no tengan la solvencia económica, nomás Sí. por la contexto, ¿no? En la vida social que vivimos. Entonces, yo siento que sí, sí, pues sí, hay causas antropológicas y como yo me quiero basar en los profesores, dije, sí pudiera ir por ahí la parte de los, de buscar la causa antropológica y relacionándolo un poco con lo que mencionó de su estilo de vida, pues yo creo que sí, afecta demasiado el no dormir bien, el tener problemas en casa que se arrastran, los llevamos al trabajo. Entonces sí, sí, bueno, a mí me gusta esta parte de que hay una explicación, no solo nos dejamos de ver por lo que, pues decir, ay, es que el maestro es su carácter, así es su carácter, es siempre enojón, pero ¿por qué no vemos realmente el detrás, ¿no? Su estilo de vida o qué hay detrás de su, pues sí, de ese carácter que está mostrando. Ok, Ya sería todo. muy bien, sí, está perfecto. Parecería mentira, pero al final de cuentas el maestro es un eh, actor de la educación y se encuentra supeditado a condiciones de vida. Algunas de ellas son intervenibles, ¿no? Quizás yo no puedo hacer nada por acercarte más al trabajo, pero a lo mejor podemos hacer algo por cambiar tu forma de pensar, que de repente las pláticas y talleres que se le dan a los maestros llegan a tener este efecto. Llegan con una idea que el maestro no había pensado y le solucionas una parte importante de los problemas porque piensa diferente. Al pensar diferente la situación lingüística, significado de las cosas, comienza a cambiar la costumbre. Por tanto, el efecto es otro, ¿no? Su vida cambia. Muy bien. Ale, ¿qué opinas? Sí, profe, pues yo creo que, o sea, está muy bien esa parte porque, eh, por ejemplo, yo veo que la mayor parte de los padres de familia, pues, eh, incluso hasta uno, ¿no? Eh, no vemos la necesidad, sino nos enfocamos a los lujos, nos enfocamos a que, pues yo quiero tener más que el vecino, si el vecino ya se compró una televisión, si el vecino ya se compró un carro, si el vecino ya hizo esto, pues yo también, ¿no? No me quiero quedar atrás. Y no vemos, no nos enfocamos en la otra parte de a lo mejor, de la parte de ahorrar, el tener como el ejemplo que nos mostraba, ¿no? De que, pues ya tengo como que una parte ahorrada, ¿no? Porque eso nos sirve para eh, los casos o las urgencias, ¿no? ¿Qué pasa cuando como decía, si nos enferman nuestros hijos? Pues ya tenemos a lo mejor ese ahorro
para ocuparlo y después pues recuperarlo. Sin embargo, por la mala experiencia, o porque no tenemos ¿cómo se le llama? Sí que no estamos acostumbrados a tener, ¿cómo le digo? Se me fue la palabra, pero que no, organizamos bien nuestras finanzas. Entonces, pues en esta parte yo creo que nos ayuda y nos abre diferentes puntos de vista acerca pues de qué otros tipos de contextos nos podemos enfocar. O sea, no nada más en uno, nos enfocamos en otros aspectos. No sé si me di a entender, profe. Aprovecho el ejemplo, Ale, me gusta porque, permítame, porque entra mucho ruido, segundito. Sí, Listo, Ale. Pensemos, por ejemplo, en lo que nos acaba de compartir, ¿no? Fíjate que aquí está la lingüística y está la etnología. Ahorro, y dice Alex que normalmente el ahorro sirve para casos de emergencia. Ahí está, lingüística y está la etnología. Por costumbre, ve tú a saber de dónde sacamos esa costumbre, quién la enseñó, por qué la asumimos y la asimilamos. El ahorro está para un caso de emergencia. Ahorrar significa, guión, costumbre, caso de emergencia. Pero notarán que el sujeto de hace rato nunca dijo yo ahorré para un caso de emergencia. Él dijo yo ahorré para invertir, ¿no? Y él no dijo, está mal comprarnos nuestras cosas. Lo que dijo es, hay que comprarlas con la ganancia. No, hablamos de la ganancia de la inversión. Y no con nuestro sueldo. Estos fenómenos son tan naturales en el ser humano, por poner ejemplo, que la gente no los cuestiona. La gente asume que si me voy a comprar un teléfono celular, ahora que venga la quincena, y obsérvenos, la gente recibe la quincena y comienza a hacer sus paguitos, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, transformamos nuestras 9 horas en el trabajo, las 8 de trabajo más la de comida, nuestras 13 horas directas o indirectas en el trabajo, las transformamos en pecunio, dinero, y el pecunio en objetos. Pero en ningún momento del camino nuestra vida mejora. Tenemos más objetos materiales, pero no tenemos más de lo que hemos hecho. Tenemos la misma cantidad o menos, ¿no? Pecunio. Silvia, ¿qué opina? Pues, ya se me fueron todas las ideas. Este, bueno, es que, bueno, volviendo a los casos que nos comentó, yo digo que sí en existen causas antropológicas y en cuestión de, pues que hay veces que muchos dicen, ¿no? Que si vives para trabajar o trabajas para vivir. He conocido muchas personas que ahorran supuestamente para algún beneficio y al final de cuentas, pues como dice Ale, ¿no? Llegan algunas emergencias y se lo gastan. Este, en ejemplo, pues mi esposo es de los que les gusta ahorrar, ahorrar, ahorrar. Y de hecho, él cuando me pagó la escuela me dijo, es una inversión, no es un gasto. Y no todos piensan igual. Y pues hablando de las costumbres que normalmente se dicen, ¿no? De las costumbres que acaban de mencionar, creo que también ya se está acabando esa costumbre de decir que van por decir los padres de familia, ¿no? Que van a ahorrar para que sus hijos estudien. Y ahora lo que he visto es de que ya nada más creo que les dan la pura primaria y ya de ahí arréglatelas como puedas. Pues ya se me fueron muchas ideas que tenía. No te preocupes, vaya ahí anotándolas en un papelito para que no se nos olvide. Sí, No te preocupes, estamos aprendiendo, ¿no?
Sí. Ok, ahorita lo voy a llevar a la escuela, ahorita explico por qué. Gaby, ¿qué opinas? Igual que Silvia, ya se me fueron las ideas, ¿no es cierto? Este, bueno, pues me pongo a reflexionar en mi propia vida, en esa parte de que a veces trabajamos por a lo mejor, por tener un patrimonio para los hijos, para uno mismo, y no me pongo pues sí, a pensar, a reflexionar en yo cómo me siento, cómo estoy, si estoy disfrutando el trabajo, si estoy disfrutando que se puede, inversión que estoy haciendo. Eh, a veces nos enfocamos, creo que tanto en el trabajo, en lograr cosas, que nos olvidamos de nosotros mismos y lo pienso junto con lo que comentaba del descanso. ¿Cuántas horas dormimos? A veces hasta duermo menos por dedicarme tanto a lo que tengo que hacer, a lo que tengo que trabajar, por lograr beneficio a lo mejor no solo para mí, para mi familia. Ajá, entonces, este, mm, tenemos esa mala educación de a lo mejor o la mala organización de tener ¿cómo se le pudiera llamar? Em, Ay, se me fue la palabra, este, em, como algo financiero, o sea, hacer el ahorro, una educación financiera, no la tenemos. De decir esto para acá o dividir, ¿no? Nuestro sueldo como los ejemplos que puso, esto para tanto, o lo poquito que llegamos o que repartimos sin ¿cómo se llama? Sin tener esa, esa meta del tener la parte financiera como pues bien administrada, pues entre lo que pago aquí, pago allá, o para los gastos de la casa, de vivienda y etcétera, este, no nos percatamos que ahí se nos fue en la quincena, o si nos llegó a sobrar un poquito, salen gastos extras. Y bueno, yo decía, esto viene desde pues la organización, desde la casa, desde la escuela, de todo lo que tenemos que hacer para poder administrar nuestro dinero, administrar pues nuestros tiempos, administrarnos en el trabajo, parte ahí toda la organización, y que a veces no nos damos cuenta, bueno, al menos yo, que le dedico más tiempo a mi trabajo que a mi casa, más tiempo a mi trabajo que a mí misma, incluso desde ahí. Ujú. Y ahora, después de tantos años, me doy cuenta que yo misma estoy desgastando mi salud. Ahora si no, ya tengo una cosa, ya tengo otra, ya me pasó otra. Entonces, eh, este, no he puesto atención en cuidarme yo, porque si yo no me cuido, si yo no busco esa organización de pensar en mi salud, pues la sigo desgastando, ¿no? Entonces, pues aquí viene de todo, desde eh, organizar los tiempos para la casa, para el trabajo, para nuestros ratos de descanso, porque a veces creo que ni eso tenemos esa atención del descanso. Y obviamente lo que comentaba, ¿no? Por eso los niños encuentran a las maestras siempre estresadas, porque no tenemos ese descanso como deberíamos. Ahorita creo que todos los maestros, bueno, me incluyo, ya queremos vacaciones, ya queremos descansar, ya estamos muy agotados. Y todavía nos falta. Hoy fue nuestro primer día de taller, y pues en lugar de disfrutarlo, de pues saber qué aprendo, qué hago pues sí, para organizar mi proyecto, este, estoy pensando en que ya me quiero ir a dormir a mi casa, que ya quiero descansar, y no se me pega nada.
¿no? De lo que estamos haciendo y que la verdad lo que estamos trabajando, yo se lo comenté en la clase pasada, la verdad es muy bueno porque me está sirviendo tanto para la clase en este taller que estamos tomando como lo que voy a hacer en mi trabajo, pero ya nuestro desgaste es tanto que pues anoche me fui a quedar 4 horas al hospital, ¿no? Entonces, sí parte desde que enseñemos pues desde la familia, a nuestros hijos desde pequeños, o ser organizados, que se sepan administrar en su tiempo, en lo económico, en los quehaceres de la casa, en todo, para que obviamente nuestra vida sea más relajada y que no nos desgaste el trabajo, que no tengamos que pensar en una casa y lo que decía, que, que está trabaje y trabaje como burro y por tener una casa, un auto y que en lugar de disfrutarlo, pues esté estresado, enfermo y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que creo entiendo. Muy bien, y a eso le llamamos el efecto antropológico, así es, porque a final de cuentas son cosas que son discretas porque están sucediendo y al niño no es como la escuela, ¿no? No sentamos al niño, no sentamos al adulto frente a alguien que le explica la vida, simplemente la vida sucede y la asumimos como un hecho, ¿no? Es todo esto que comentó Gaby, lo podemos observar, nosotros hemos naturalizado las cosas, ¿no? Y no las cuestionamos, pero no las cuestionamos porque no hay alguien alrededor de nosotros que lo haga diferente, que nos muestre que podemos poner en duda nuestra forma de vivir. Como todo mundo lo hace igual, entonces asumimos que eso es lo correcto, ¿no? Entonces, muchas de las formas de cambiar algo en un contexto a veces depende de la construcción de nuevos ejemplos que puedan ser observables y que traigan un beneficio, ¿no? Vamos a convertirlo en algo que se puede ir a la investigación. En psicología, por ejemplo, aparece un sujeto llamado Abraham Maslow, que es humanista. Y él nos regaló una cosa a la que le llamó la teoría de las necesidades, ¿no? Y es una pirámide que de hecho no es de él, originalmente es de otros autores, pero él tiene la que es más aceptada, ¿no? Entonces, Maslow decía, según la necesidad que tenemos, y esta necesidad puede ser antropológica, está en el contexto, según la necesidad que tenemos, es el tipo de conducta que desplegamos, por ejemplo, ¿no? Según la necesidad que tenemos, es el tipo de conducta que desplegamos. Y nos dice que las necesidades van en orden. Vamos, la pirámide es de abajo hacia arriba, pero para esta clase la vamos a hacer de arriba hacia abajo. La primera necesidad, dice Maslow, la primera necesidad que tenemos que cubrir es la biológica, o también le llamó necesidades de supervivencia. ¿Qué es esto? Maslow dijo, no podemos pensar en hacer una vida si el cuerpo está muerto, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es garantizar que la gente sobrevive. ¿Cómo sobrevive? Porque come, porque duerme, porque se hidrata, porque va al baño y en algún momento del camino por el sexo. Son 5 cosas importantes que una persona debe de cubrir bien para al menos tener un cuerpo listo para la vida. Podemos empezar por ahí, ¿no? Vamos a detectar necesidades. Yo sé que parece que no tiene que ver con los conflictos, pero tiene que ver, ahorita pongo ejemplos. Lo primero que puedo preguntarme es, mis alumnos, ¿no? Mis alumnos, bueno, vamos a llamarle actores de la educación, mis actores de la educación, a quien yo vaya a analizar, alumnos, maestros, padres de familia y este largo, etcétera. Mis alumnos comen bien, duermen bien, toman agua, van al baño, tienen una vida biológica satisfactoria. Y notarán que pues es una de las tantas razones por las cuales de repente pedimos cosas como un certificado médico. Pero no nos sirve de mucho que el niño esté médicamente bien si la familia no está médicamente bien. Vámonos a Estados Unidos. Creo que esto se los conté en la clase pasada, pero discúlpenme si repito y repito y repito ejemplos, ¿no? Pero al final el ejemplo puede estar lleno de, o puede ser abordado desde todo lo que vamos a observar. Estados Unidos. En Estados Unidos se dieron cuenta que había problemas de conducta y problemas de atención en la escuela por parte de los alumnos. Lo primero que hicieron los maestros y los directivos es lo que haría cualquier persona.
hacer un programa reactivo o correctivo. ¿En qué consistió el programa reactivo o correctivo? Niños que tienen problemas de conductas, vamos a identificarlos y al psicólogo para que reciban terapia, para que aprendan problemas de conducta y vamos a arreglarles la conducta. Niños que tenían problemas con aprendizaje, a la regularización. Esto fue lo que se nos ocurrió y es lo que siempre hacemos, ¿no? Niños con problemas de conducta, con el especialista, niños con problemas de aprendizaje, con el pedagogo. Ahí está, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que a lo mejor sí, había algunos de estos niños que tenían el problema de conducta por temas psicológicos, habría niños que tenían problemas de aprendizaje por problemas pedagógicos, pero no todos. Notaron que fueron pocos. Y aún así había muchos alumnos con problemas de conducta y se preguntaban por qué. A alguien se le ocurrió prestarle atención a esto, ¿no? A esto de la alimentación. Y entonces notó que había niños gorditos, niños delgados, niños normales, pero se dio cuenta que entre dos niños delgados, por ejemplo, había niños que eran delgados pero llenos de energía. Y había niños que eran delgados pero como apagados, como cansados. Y alguien dijo, a ver, espérame, ¿no? O sea, no tiene que ver con el cuerpo. A nosotros, por ejemplo, nos enseñaron que un niño bien nutrido es un niño con un cuerpo regular, ¿no? No está flaco, no está gordo, ¿no? Pero de repente, nuestro cuerpo físicamente hablando no refleja la realidad nutrimental que tenemos, ¿no? Puede haber gente delgadita, pero bien alimentada. Entonces comenzaron a investigar a los niños y se dieron cuenta que tenían un problema de alimentación grave. Habían niños que comían, pero comían de mala calidad y por eso eran flacos o por eso eran gordos, ¿no? Y vamos a empezar a vincular, ¿no? A enlazar. La solución fue poner comedores escolares y agregar al plan de estudios o agregar a las actividades académicas la hora de siesta, porque había niños que no comían bien y niños que no descansaban bien. ¿Qué sucedió? Los problemas de conducta, no todos, disminuyeron. Y los problemas de aprendizaje también. Lo que permitió poder identificar aquellos problemas de conducta y de aprendizaje que son por factores psicológicos o por causa de problemas en la familia, de los que son por una mala alimentación. ¿Cuál fue la explicación? Vámonos a la neurología, ¿no? La cosa es sencilla. Un cuerpo que no se alimenta bien tiene poca energía. Por tanto, el cerebro administra la poca energía que hay y le da prioridad a las actividades físicas, fisiológicas, de supervivencia. Es decir, vamos a darle más energía a que el chico respire, a que el corazón le lata, ¿no? Lo básico para que no se nos vaya a morir. Pero entonces, cuando el niño come bien, tiene energía de sobra para las actividades lujo. ¿Qué es una actividad lujo desde la biología? La escuela. Para nosotros es una necesidad social, pero para el cuerpo es más importante respirar, para el cuerpo es más importante que te lata el corazón, para el cuerpo es más importante que tengas energía de reserva por si algo te pone en amenaza que estudiar. Ahí está, ¿no? Vámonos a la explicación psicológica. Un niño que no come, y no un niño, pensamos en los adultos, una persona que no come empieza a estar irritable. Ahora, si es un niño que está acostumbrado a no comer bien, ya no identifica cuando está irritable de cuando no lo está, porque siempre está en condición de irritabilidad, siempre está enojado y el papá le dirá, es que mi hijo siempre se enojó, ¿no? Muy posiblemente se enojó por esto, la alimentación es inadecuada y la mente está de malas, ¿no? Ahí está. Entonces nos podemos preguntar esto. ¿Cuánta de la población que yo tengo en mi escuela? Y ya estamos empezando a detectar no situaciones de riesgo. Aquí voy a introducir dos conceptos más que creo que ya los habíamos mencionado. Causa y factor, ¿no? Una causa, para pronto, es aquello que produce un problema, lo genera. Y un factor es aquello que no produce un problema, pero lo agrava o lo atenúa. ¿Por qué es importante esto? Si bien es cierto, no comer
no es la causa de la violencia en el niño, sí puede agravar los estados violentos. A lo mejor lo que hizo que el niño se pusiera violento es que otro le arrebató su pluma. Y este además ya venía irritado porque no comió, ¿no? Su cuerpo necesita que lo dejes en paz para que no gaste energía innecesaria y tú vienes a hacerme enojar. Causa, me arrebataste mi lápiz y yo me iba a enojar si tú hacías eso. Factor, yo ya vengo irritado por no comer y eso agrava mi conducta y me hace más peligroso. Entonces, desde aquí, ya tenemos la situación esta de que aunque no comer no es un problema presuntamente de la escuela, sí se convierte en un problema en la escuela. Ahí está. Quizás si por ahí, y ya me estoy atreviendo a dirigir sus investigaciones, pero solo son sugerencias, hacemos un cuestionario para ver cómo comen los niños, revisamos los certificados médicos para ver talla y peso, podríamos darnos cuenta de cuál de nuestra población se encuentra afectada. Y si esto lo ampliamos a los padres, podríamos darnos cuenta que hay papás que alimentan bien a sus hijos, sacrificando su propia alimentación. Tenemos un niño que está en buen estado, pero un papá que tiene problemas de concentración y por eso no le puede ayudar a su hijo en la tarea porque está distraídísimo o está cansado porque no se alimenta, ¿no? O un papá muy violento por esta razón, porque no come, no duerme, etcétera, ¿no? Ahí está. ¿Qué opinas, Lía? Fíjese que ahorita me quedé pensando en que sí, muchas veces, pues desde ahí vienen los problemas, ¿no? Que la alimentación, el no dormir, la educación económica, que pues ahorita así, realmente yo nunca me había enfocado en esas partes, siempre como que culpamos a los padres de familia, a los alumnos, al maestro, y, y ver que ahora, por ejemplo, pues podemos hacer algo por cambiar, a lo mejor no al 100%, no sé si se logre, no es que dude, ¿no? Pero pues a veces luego las circunstancias, pero que se pueda hacer algún análisis desde, porque no les voy a enseñar a lo mejor o a darles de comer a todos los niños que estén desnutridos, ¿no? Pero a lo mejor enseñarles a hacer las cosas, a tener una buena, pues no sé, a los padres de familia, darles, dice, se oye raro, pero taller de educación financiera, obviamente empezando desde uno y haciendo, o sea, sí se pueden hacer muchas cosas para poderlos ayudar. O sea, a eso es a lo que voy, ¿no? Que sí se puede hacer cambios. Hay grandes cambios que se pueden, o sea, se podemos transformar a México. Ay, yo tenía dije, o sea, ¿qué podemos hacer? Porque pues yo veo mucha gente, compañeras, amigas tengo una amiga que me estresa de su vida, porque vive estresada todo el tiempo. Y yo decía, ay, pues, ¿qué le pasa? Tiene mi edad, está peor que amargada que yo. Y y digo, pues, o sea, y ya viendo esto dije, no, hasta la puedo ayudar a que ya no me estrese pero sí, porque no tenemos muchos hábitos. Eso de la educación financiera, el, el saber desde dónde viene la raíz del problema, dije, o sea, esto me emociona a querer hacer el proyecto, porque me acuerdo de la universidad que nada me motivaba. Y esto, pues, verlo desde pues, de otra cara, como dice la otra cara del conocimiento, dices, pues sí, realmente sí se puede hacer. Y a esto vamos, que justamente para detectar conductas de riesgo, yo les decía eso, la conducta es el motivo, lo que se ve. Lo que queremos conocer es la demanda, qué cosas se juntan y llevan a la conducta. Y tiene usted razón, a lo mejor no lo hacemos perfecto, pero esto se le llama prevención. Y prevención es mejorar la calidad de vida y cualquier cosa que hagamos o que logre que la persona en cuestión viva un poquito mejor, empieza a disminuir factores criminógenos. Factor criminógeno es todo aquello que se va acumulando que en algún momento, pum, se va a convertir en un problema. Pero si los vamos disminuyendo, el problema puede terminar por aparecer, pero con menor intensidad, o puede terminar por no aparecer, ¿no? Gabriela, ¿qué opinas?
¿Andas por ahí, Gaby? Te perdimos. Bueno, mientras regresa Gaby. Ale, Sí, bueno, aquí yo creo que muchas de las veces nos enfocamos solamente en una cosa. Por ejemplo, yo, normalmente lo que hago es, pues tiene problema de conducta, es falta de atención, es porque hay violencia en casa. No, a lo mejor no me había enfocado en otros aspectos, ¿no? Acerca de la alimentación, en que no durmió bien y la educación financiera, o sea, ya son tres aspectos que se pueden sumar a los que yo había detectado. Entonces, ahorita pues sí nos abre un poquito más, bueno, a mí en lo particular, eh, yo tengo un alumno y ya al final de ciclo escolar, 2 semanas, 3 semanas antes, empezó a tener ya conductas más agresivas. E incluso cuando yo empecé a platicar con él apretaba los puños así con coraje. Y pues ya me dice, yo ya no quiero hacer nada, yo ya no voy a estudiar. Y pues yo decía, ¿cuál será el motivo? Y pues yo en ese momento lo canalicé con la psicóloga que tenemos en la escuela y le digo, a ver, apóyeme, ¿qué es lo que está sucediendo con él? Sin embargo, yo creo que ya por los tiempos ya no me pudo dar un diagnóstico real, ¿no? Sino que ya le dio la semana pasada, ya terminamos y hasta ahí. Entonces yo le preguntaba al niño, ¿qué te pareció? Y pues así como que él, no, pues bien. O sea, así como que no le funcionó, no le sirvió de nada. Entonces sí me da así como que, ¿qué decir de que entonces qué se trabajó o yo qué puedo hacer, ¿no? Para que él cambie esa conducta, cambie esa forma de pensar, que se forme un proyecto de vida. Entonces, eh, pues sí, ahorita me abre ya un panorama y pues como dice, ya no abrió, bueno, más bien ya no tengo solamente una problemática, ya tengo ya varias y a lo mejor de todas pues enfocarme a una nada más. Pero pues a mí me parece muy interesante y pues lo que a mí me preocupa es eso, el cómo detectar a un alumno y saber el motivo, ¿no? Cuál es qué hay detrás de esa violencia, de esa conducta, que es lo que, por ejemplo, más se ve en estos casos. Yo a veces decía, no, pues yo creo que ya es la sociedad, pero ya veía yo a los alumnos, a los padres de familia, salía y en la calle. Entonces luego yo le decía a mi esposo, ay, no, como que ya está muy fea la sociedad, ya todos gritando, agrediéndose y ya pues ahora que desde la semana pasada que tuvimos la segundo día de taller, pues ya yo le decía a mi esposo cuando íbamos, porque luego él también ya hacía lo mismo. Le digo, relájate. Y ya pues como que hacíamos plática en el camino porque ya también anteriormente nos llevaba un taxista y manejaba muy feo. Entonces ya mis hijos pues en forma de burla le decían, señor Lucas, no llevamos prisa. Y ya pues así como que ya también le causaba gracia y ya le bajaba un poquito, pero yo decía, pues a lo mejor la presión de llegar a tiempo, la puntualidad, el estrés del tráfico, pues sí ya nos empieza como que la conducta del ser humano pues va cambiando. Entonces pues hasta ahí sería mi comentario. yo agregaría, Ale, me gusta lo que escucho, que justamente nuestro trabajo es ser diagnosticadores. Significa, Ale, que le podemos poner atención a todo. Pero, por ejemplo, si es un ejemplo tonto, esto ya nos permite gestionar. Recordarán que en alguna clase hablamos de eficacia y hablamos de eficiencia. O no sé si lo hablamos con ustedes, si ya les confundí, ¿no? Con razón me dejan mis tóxicas, ¿no? Pero no es que uno les confunda a propósito, uno dice muchas cosas en muchos lugares, ¿no? Ojalá, mi amor, si un día ves esta sesión para que entiendas, ¿no? Porque luego confundo a la gente. Bueno, eh, eficacia y eficiencia, ¿no? Yo me doy cuenta que el problema es médico, ¿no? Y que yo no tengo la competencia. Ah, pero esto a mí ya me permite gestionar un apoyo. Y entonces me puedo acercar a un DIF, ¿no? Yo ya hice mi investigación, hice un cuestionario,
para ver si tenía que ver con el aspecto biológico. Ya me di cuenta que sí, yo no lo puedo solucionar, pero puedo gestionar apoyo con un DIF y entonces el DIF puede venir a hacer jornada médica. Porque las instituciones públicas para eso son. Y lo bonito de trabajar en una escuela y en una empresa y demás es que uno puede hacer este tipo de vínculos y recibir ayudas, pero ya no estás pidiendo una ayuda cualquiera. Ya estás pidiendo una ayuda específica para una situación específica que tú ya detectaste, ¿no? Entonces, digamos que el objetivo de este taller no es que nosotros tengamos que resolver todo el problema. Nosotros vamos a identificar cómo está configurado el problema, vamos a identificar en qué parte nos toca a nosotros intervenir, pero en qué parte hay otros actores que pueden ser invitados, que nos pueden dar este resultado. Lía habló, ¿no? Ya me di cuenta de la educación financiera. Vamos a buscar quién lo hace, ¿no? Tenemos Incube, tenemos Mujeres. De hecho, ya cuando uno le hace conciencia a la misma población dice, pues hay que buscar, ¿no? Pues hay un especialista que nos va a costar tanto, lo hacemos, ¿no? Pero se crea la conciencia. Así como con ustedes está cayendo el 20 de, oye, no había visto esto y es necesario, parte de nuestro trabajo es psicoeducar. Señores, yo ya me di cuenta de esto y quiero avisarles que a partir de mi programa de investigación encontré que tenemos estos problemas, ¿no? Y que nos producen tenemos estas causas, tenemos estos problemas, pues tenemos que resolverlos, está la solución, ¿no? Pero primero la gente tiene que saber qué, cómo y por qué, crear conciencia, porque estos programas funcionan más cuando la gente se integra, se suma. Silvia, retroaliméntame. Fíjese, maestro, que esto que está ahorita comentando, a mí me pasó en la escuela donde fui a hacer mi servicio. Los profesores decían que porque había mucho, que los niños no aprendían. Y pues sí, yo noté que la mayoría de los niños, los padres eran de bajos recursos. Por lo tanto, pues obviamente algunos niños se iban a la escuela sin comer, o sea, sin desayunar, y tampoco les daban para poner, ahora sí que algo que comer en la escuela. Y de hecho, hasta, pues ya a la hora del recreo, pues yo también, pues ahí una señora nos llevaba de comer. Entonces había una niña que ya sabía que pues a mí me llevaba mi comida, entonces diario subía al salón donde yo estaba y se iba y me decía, me buscaba, pero porque ella tenía hambre. Yo que lo que hacía, pues sí, era compartirle mi comida. Pero, y los maestros me preguntaban, ¿qué hacemos? ¿Por qué los niños no aprenden? Y en ese momento, pues yo no les supe decir. Yo les dije que, pues, que todos los niños, pues, eran de bajos recursos y que obviamente, pues eso les afectaba. Y de hecho, pues, había niños, una familia que tenían, los papás eran, creo que, no sé si 8 hijos, y que era así como escalerita, y se iban al metro a vender, cosas de Oaxaca, queso, pan, y que hasta, de hecho, me dijeron que un día, una vez, los niños, no llegaron 3 días a la escuela y pues preguntaron, pues resulta que los pobres niños se quedaron encerrados en un vagón del metro. Ujú. Ellos se siguieron del hecho porque luego ve que se dan vuelta y siguen con la ruta, pues ese vagón se fue a guardar, lo fueron a guardar y duraron los niños 3 días ahí. Hijo, Y yo man. dije, ¿cómo es posible que haya pasado eso? ¿Dónde están los papás? Pues los papás estaban ahí, yo creo, esperando a ver a qué horas llegaban y pues afortunadamente como llevaban comida de la que iban a vender, pues no tuvieron problemas de comida porque se comieron lo que llevaban para vender. Ujú. Y en otra ocasión, otro alumno que también vi que ya no fue a la escuela y estaba limpiando carros, tendría al niño como unos 8 años, y estaba limpiando carros en una esquina. Y yo hasta le dije a mi hermana, oye, este niño yo lo conozco, ¿de dónde es? No recordaba hasta después. Le digo, oye, ese niño es fulanito y lleva en el salón de la maestra y pues ahora ya está ahí lavando carros, bueno, limpiando carros. Entonces, pues sí, yo no, ahora sí que ahorita con lo que usted está diciendo que se puede hacer esto, se puede, ayudar, pues, qué lástima que ya no, tengo manera de regresar a esa escuela, pero pues aquí en donde está mi hermana, pues también he visto a donde he ido, que también, o sea, hay una mamá que dice, si ella no tiene dinero para ponerle lunch al niño, mejor prefiere no llevarlo a la escuela. Ujú.
Y pues hay muchos niños que de plano, hay veces que, como dice Gaby, la otra clase, que no llevan ni libretas, no llevan lápices, y la maestra tiene que resolver el problema. Porque maestra, no traje libretas, y ya la maestra saca una libreta de la que le sobró. O maestra, no tengo goma, ya la maestra saca la goma, que hay veces que se la quedan, hay veces se la regresan. Entonces son situaciones que he visto que, pues, no sé, me quedé así como que, ¿qué hago? Pero pues ahorita estoy viendo que sí se puede hacer algo. Hay asociaciones civiles que pueden dar donaciones. Si uno se acerca a lugares como Walmart, como Bodega Horrera, con una justificación, ellos entregan donativos, ¿no? Útiles, ropa, alimentación. Si no directamente a la escuela a través de una asociación civil, se puede, pero hay que detectar cuál es la necesidad, ¿no? Gaby, ¿ya podemos dar alguna opinión? Entonces estamos por ahí. No, ya estoy. Adelante, Gaby. De hecho, desde que puse el mensaje ya. Lo que pasa, disculpe, tengo una alumna que voy a hacer cambio de calificaciones y por eso atendí el mensaje. Si no, la hubiera dejado esperar. Este, bueno, ya, ahorita comentando, escuchando lo que comentan, eh, pues maquiné varias ideas. Muy bien, muy bien. Una de, bueno, una de ellas es en el mismo proyecto de investigación que vamos a hacer y que obviamente vamos a tratar de darle solución, una de las, pues ya está, me lo estoy imaginando que, pues, reeducar a lo mejor desde nosotros mismos, desde qué es una educación financiera, que hay que empezarla a trabajar, este, em, actividades ¿cómo le puedo llamar? Bueno, son para la vida sustentable, como por ejemplo, hay muchos padres lo que comentan es darles ideas. Usted mismo también nos los dijo. El cómo poder ayudarlos. Se les viven en estrés constante, se quejan económicamente y bueno, que ellos mismos tengan en casa, pues a lo mejor si viven en una casa pequeña, porque hay quienes rentan, pues hacer no sé, hasta en las botellas de refresco de la de 3 litros, su huerto, ajá, como manera de ahí poner semillas de jitomate, de tomate, de chile, de cebolla, de ajos, etcétera. Por eso le decía que dentro del proyecto tratar de poner esas soluciones y que el propio alumno, pues bueno, en la familia tengan, pues ya tengo tomates, ya tengo jitomates, ya tengo en casa, ¿no? Para que por un lado no se preocupen, o bueno, obviamente que para una familia pequeña, y que tampoco se trata de, este, de que solucionar toda la vida así, pero finalmente es una manera de economizar, de sustentar a una familia, con ese tipo de situaciones. Y bueno, este tipo de cosas las hemos trabajado en las escuelas, hemos trabajado los huertos escolares. Solo que ahorita con la pandemia llegaron las ratas a más no poder y intentamos sembrar y se comieron nuestras semillas, lo poquito que salió de producción y sembramos melones, no crecieron mucho porque las ratas no los dejaron, pero ya hicimos, incluso solicitamos el apoyo al municipio que nunca nos han apoyado, pero bueno, ya como sea, nosotros tratamos de pues eliminar las ratas, sin embargo, no logramos nuestro proyecto o nuestro objetivo del huerto. Entonces, la idea es mantenerlo porque también nuestra supervisora vio ese trabajo y le gustó y dice, eso es un ejemplo, ¿no? Que los niños vean cómo poder ir solventando cosas en la propia casa a través de este tipo de huertos. No necesitan tener un terrenísimo para sembrarlo, sino pequeñito. Yo le decía, y intentamos con una manera de reutilizar las botellas para que no haya tanta basura. Ahí mismo se puede sembrar, para poder tener pues ese apoyo, ¿no? En casa. De ese de alguna manera
pues lo pensé ahorita en lo que están comentando. Otra, las ideas que dio de acercarnos a Walmart, Bodega Aurrerá, y de hecho ya una de las maestras que trabaja conmigo ya me había hecho ese comentario. Afortunadamente tuvimos el apoyo de un programa que se llama, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Pero se dedica a apoyar a escuelas de bajos recursos. Y durante varios años nos regalaron libretas, gomas, sacapuntas, colores, y lo fui repartiendo a los niños y principalmente a los que más les hacía falta. Y todavía me queda un poco de ese material y eso es lo que sigo sacando porque pues sí, tengo niños que llegan sin nada a la escuela, ¿no? Y bueno, ya ahí tengo de dónde, pero luego a veces hasta yo me enojo y los regaño a los niños, ¿no? Que a lo mejor ellos no tienen la culpa de que sus padres no están atentos o al pendiente de lo que deben de llevar en la mochila. Entonces, sin embargo, digo, tengo que solucionarme la vida, porque si no, ¿cómo la voy a tener a la niña? Porque sí lo he hecho, lo admito, de que, ¿por qué no traes nada? Y que entonces no vas a hacer nada, y ya se va a su lugar regañada, y ya al poco rato le digo, ¿y tú por qué no estás trabajando? Y ya me dicen, ¿por qué no traigo libreta? Y digo, ay, Dios mío, yo solita, ¿no? Me doy de topes. Y digo, ay, si ya me dijo que no, ya la regañé cuando a lo mejor no tiene la culpa la niña, pero bueno, ya le digo, ven, ya le doy la libreta o lápiz o lo que le haga falta. Entonces, ahí, pues sí, es otra manera de buscar esos apoyos, ¿no? Para pues para a lo mejor solventar lo que en ese momento necesito o mi necesidad con esta niña. Aquí el detalle es que también me pongo a pensar y que una vez una maestra así nos dijo, nosotros hacemos, de por sí los papás son irresponsables, los hacemos más irresponsables. Van a decir, al cabo la maestra le da libreta, le da ¿cómo se llama? Le da lo que necesite, colores, gomas, sacapuntas. Entonces, de repente, pues sí, la molestia de que siempre con lo mismo, los mismos niños, digo, no, pues ya no sé quién es la que está mal, si yo por pensarlo o o estoy bien. Ahí es la parte que, pues que yo misma entro en ese dilema. ¿Qué hago? ¿Los ayudo? ¿No los ayudo? Y lo que creo, es como usted, lo comenta ahorita, darles ideas de cómo ayudarse a ellos mismos, porque una cosa es el que a lo mejor no tengo y prefiero, como dijo Silvia, no llevar al niño porque no tengo que ponerle lunch, pero la señora trata de ser responsable con su hijo de alguna manera, mientras otras, no sé si lleve pluma, lápiz, colores, lo demás, pero tú vete a la escuela, ¿no? Y no se están fijando lo que llevan o no llevan. O sea, como que sí tenemos esa parte de las dos extremos, ¿no? Mientras uno es responsable y trata en medida de sus posibilidades, y que yo hasta de repente, créame que ese tipo de personas, pues no me duele ni siquiera apoyarlos. Pero cuando hay mamás que más o menos tienen esa posibilidad de comprar lápiz, libreta o lo que tengan o lo que necesite el niño, no lo hacen porque no están atentos, porque no tienen yo no sé si sentido de responsabilidad o cómo lo puedo llamar, porque su hijo mínimo lleve lo que le hace falta. Ya con una mamá sí logré que le digo, es que viene sin lápiz, sin libreta, le digo, yo le doy, a veces hasta se lleva a los que yo le doy, pero digo, bueno, ya ves que los regresa y aquí los ocupa, pero hay ocasiones que ni esos regresa y luego ya no tengo yo ni para darle. Y sí, la mamá al final pues ya casi vamos a terminar el ciclo escolar, me llevó una caja de colores, le dice, maestra, mejor le voy a dejar a usted lápices, me llevó como 3 lápices, sacapuntas, materiales básicos. Y dice, para que usted los tenga. Y ya cuando ella ocupe, pues ya tiene usted. Digo, bueno, por lo menos logré que alguien se hiciera un poquito responsable. Pero bueno, aquí le digo a veces,
nuestras emociones nos ganan y eso nos hace pensar de manera diferente y el que si estoy ayudando a alguien, al rato ya me estoy enojando y ya no lo quiero ayudar. Entonces, ya luego, ya que se me pasa el enojo, la molestia, dije, no, 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 tú no eres una persona mala, no tienes por qué, los niños principalmente, ellos no tienen por qué pagar los errores de los papás, ¿no? Las irresponsabilidades. Entonces, pues sí, el tratar pues hacer lo mejor que podamos de nuestro trabajo, porque finalmente elegí esta profesión porque me gusta, trato de hacer lo mejor posible, que mis alumnos se aprendan algo, que se lleven un granito de arena de mis enseñanzas. Ujú. Pero bueno, hasta ahí le paro porque le digo, si no, yo no me callo. No, 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 a mí me parece perfecto porque volvemos al tema, ¿no? Vamos a regresar a la epistemología. Aquí escribí un par de preguntas, Gaby, a partir de lo que tú me compartes, ¿no? O sea, de entrada ya vimos, ya empiezan a hacer una idea y aquí tenemos, por ejemplo, una idea de proyecto. Un proyecto al final tiene un objetivo, lo hago para conseguir algo. Y aquí salió una idea maravillosa. ¿Y qué pasaría si creáramos el manual de una vida sustentable para niños, ¿no? Y mejor aún, si el manual nos quedara bien, a lo mejor se vuelve texto obligatorio para las escuelas, ¿no? Digo, ya pecando de avaro, ¿no? Bueno, esa es una, ya sale una idea para investigación, ¿no? Y tenemos otro. Gaby dice, bueno, es que yo sí he visto los apoyos, ¿no? Y ya vi que los puedo obtener, y ya vi que yo logro conseguir libretas, y ya vi que yo logro esto. Ok, heurística. ¿Y cómo podemos conseguir un efecto más grande? Tengo que esforzarme más o puedo enseñar a la gente a hacerlo. Y si más personas supiéramos hacerlo, ¿cuál es el efecto? Y ahora, ¿cómo les enseño, no? Sí, adelante, Ale. De tomo ya estamos igual por concluir, ya tal vez los últimos minutitos. Entonces, aquí están los aspectos heurísticos, ¿no? Y para eso es importante esto. A veces nos clavamos tanto con la realidad, no decimos que está mal, pero de repente preguntarnos cómo lo podemos mejorar, ¿no? Y ya empiezan a salir ahí, algunos planes, algunas ideas, etcétera, ¿no? Pero volvemos al principio. Al final, una intervención estratégica consiste en que tenemos que diagnosticar de inicio. Lo primero es saber qué está pasando y por eso la tarea que les dejé, ¿no? ¿Por qué no escriben el problema? ¿Qué ven? ¿Cómo lo ven? Y con el paso del tiempo vamos a empezar a ver algunas razones de por dónde le podemos entrar. Aquí tenemos un primer ejemplo. El primer ejemplo es ¿y por qué no vemos qué está pasando la necesidad biológica? Y esto le llamamos humanismo de Abraham Maslow, ¿no? Los teóricos sirven para eso, para agarrar las ideas de ahí y decir, ¿por qué no intentamos esto, no? Si supiéramos dónde está el problema, ya lo hubiéramos resuelto, pero lo estamos buscando. Y para ello vamos a agarrar teoría y para ello vamos a agarrar instrumentos y para ello pues vamos a ver cómo obtenemos esa información, ¿no? Bueno, pues hasta aquí ya tenemos un buen avance y vamos a intentarlo, ¿no? No perdemos nada con preguntarnos si de alguna manera lo biológico podría estar vinculado con los problemas de nuestros actores de la educación, ¿no? Inclusive podríamos por ahí generar una encuesta y dársela a los padres para que nos hablen de sus hijos, para que nos hablen de ellos, misma encuesta que a lo mejor se puede aplicar al maestro y podemos checar si el tema de la alimentación, el descanso, la hidratación, etcétera, podrían estar siendo un obstáculo y ya desde ahí ya nos damos ideas, ¿no? De qué es lo que tenemos que intervenir, sino para arreglar de golpe el problema, para disminuir los factores que agravan el problema, ¿no? Cerremos el espacio, retroalimentación. ¿Qué ideas tiene en mente, Lía? Mire que ahorita estaba yo haciendo un cuestionario, ahorita que mencionó del manual. Bueno, sí, o sea, yo me quiero enfocar pues en el estilo de vida pues ahorita como que me quisiera abarcar todo, ¿no? En profesión Sí, es normal. y pero dije, bueno, mi idea es arrojar o desarrollar primero un cuestionario como que hable de las problemáticas y de acuerdo a los resultados, pues ya ver como cuál es la mayor demanda de 3 problemas que quiero empezar. A lo mejor en una de las preguntas, pues saber cuántas horas duermen, este, eh, cada cuántas veces comen, algo así, para Mm, determinar cuál es la problemática o qué tiene mayor problema
y sobre eso pues ya enfocar mi proyecto, porque sí, o sea, hay muchísimas necesidades y muchas cuestiones, pero para delimitar, quisiera hacer como ahorita lo estaba yo más o menos trabajando, o sea, ahorita hacerlo, darme la tarea de desarrollar bien el cuestionario para determinar bien cuál va a ser en qué me voy a enfocar, porque sí, la verdad quisiera abarcar hasta muchas cosas con los padres de familias y maestros, pero dije, bueno, ya de acuerdo a las necesidades de lo que encuentre pues sí, en la escuela, Ujú. pues trabajar. Nada más que tengo pues una duda, Adelante. porque ya salieron de vacaciones, el cómo poder hacerlo, porque pues más o menos regresan, creo que hasta el 28 de agosto regresan, Ujú. entonces, en modo de esperarme hasta esa fecha para hacer el cuestionario, pues, Tenemos otras pues, alternativas. Podemos crear un cuestionario digital y, ándele. y a lo mejor no es el problema ahorita de los padres que yo tengo, ¿no? El primer cuestionario es para saber si estamos haciendo bien el cuestionario. Entonces Ándele. podemos crear un cuestionario digital y utilizar las redes sociales que tenemos y preguntarle a cualquier persona que sea padre de familia, a cualquier persona que sea maestro, nada más para saber si el cuestionario está bien hecho y para darnos una idea general de lo que está sufriendo la gente y ya llegado el momento lo podemos aplicar a nuestra población. Ándele, sí, pues, ya. Gracias, profe. De nada, Lía. Silvia, te escucho. Pues igual estoy ahorita en cuestión de checar bien el problema porque le digo, sí me gustaría enfocarme en así, en hacer o checar, este, de los niños que si comen bien, si duermen, y en la economía de los padres, si afecta en verdad pues las malas calificaciones de los alumnos o el desempeño escolar. Pero, y ahorita, bueno, me quedé pensando en los maestros, no todos son, como que apoyan al trabajo. Hay una maestra en la escuela de mi hermana que, para serle sincero, me cae mal por la forma de expresarse, por la forma de que, me tachan a una señora, de lo peor, a una madre de familia sin conocerla, ella decía así bien tajante y juraba y perjuraba que la señora se drogaba y que el marido también. Entonces, pues yo, como que cuando mi hermana, pues me pidió la ayuda, hasta a mí me dijo esa maestra, ay, es que la santa maestra le va a pagar la terapia al niño. Y así como que, ay, me daban ganas, no sé qué hacerle a esa maestra. No le contesté porque en verdad no supe qué decirle. No se preocupe. Ajá. Entonces sí como que digo, ¿cómo? Pues también, como dice Livia, ¿no? También enfocarme, pero pues ya sería casi igual el trabajo, pero pues voy a buscar otras, porque pues sí, como dicen, hay muchas, factores o muchas, causas, Ujú. pero pues en eso no. Sí, mira, Silvia, aunque se tratara del mismo trabajo, el que el contexto sea diferente, Ajá, ayuda. Y si es el mismo contexto, diría Lía, yo investigo unas, tú investigas otras. Y el problema que usted comenta, hablemos a lo antropológico, ¿no? De repente, el problema que tenemos como psicólogos es que se nos dice que no podemos intervenir en alguien que no quiere ayudarse. Eso es ética profesional, pero esa es la ética del psicólogo clínico. El psicólogo social tiene la cualidad, que es donde vamos a entrar nosotros, psicólogo social educativo, tiene la cualidad de lograr influir en otras personas que no quieren la ayuda, pero a partir de influir en el contexto. Entonces, inclusive podríamos por ahí terminar adquiriendo la colaboración de ese maestro, no pidiéndosela directamente, sino a partir de los cambios que se gestan en torno a él. ok. Así que tenga paciencia, no se atore por una situación individual. Vamos a ver con el tiempo, vamos a ir viendo qué podemos hacer. Al final recordemos que no existe un programa y no existe una acción que sea perfecta, ¿no? Y cuando hablamos de programa,
Que quede claro que un programa no es algo que damos hoy y hoy se entiende. Es más bien un trabajo que requiere ser aplicado y a través del tiempo va logrando el efecto. Y esto es lo que en México no hacemos porque nos desesperamos, pero este va a ser un programa de ustedes y no va a ser un programa del gobierno. Entonces no está sujeto a que cambien de administración y ya no se pueda hacer. Vas a aprender a cómo aplicarlo en donde tú estés, porque es tuyo. Muy bien. Gabriela, cerramos contigo. Pues ya, ¿qué les puedo decir? Pues me gustó la clase. Pues Gracias, ya Gaby. llevamos ideas de lo que podemos ir trabajando. Nos dio otra alternativa también porque lo que decía Lidia, ya nuestros alumnos, nosotros seguimos trabajando, nuestros alumnos ya están de vacaciones desde el día de hoy. Sin embargo, sí tengo comunicación con las madres de familia a través de WhatsApp. Entonces, yo ya he trabajado cuestionarios este, ¿de quién? ¿De qué es? De, de, En redes de sociales, Google. ¿no? Creo que sí. Son de Google. Bueno, ya lo he trabajado, y esos funcionan muy bien porque en automático nos dan respuesta. Entonces, elaborar los cuestionarios a través de esta aplicación y mandárselos a los papás y ellos lo responden y inmediatamente nos llegan sus respuestas. Entonces, podemos irle avanzando. Incluso hasta me dio la idea porque ya estaba preocupada porque le comento, voy a hacer el mismo proyecto tanto para mi trabajo como para la clase. Entonces, lo que quiero es, dije, ¿cómo le hago? Ya no tengo a mis alumnos, ya fueron los papás de vacaciones y afortunadamente es un grupo que responde, que trabaja. A lo mejor de los 23 alumnos que tengo, porque este ciclo escolar fueron 23, me respondan 10, 12, pues ya es ganancia, ¿no? Entonces, eh, esa parte, pues empezar a trabajar, como decía Lidia, con con ir haciendo los cuestionarios. Tengo también un material que nos dieron, que bueno, ya se los puedo compartir a mis hermanas también, o si gusta, viene Gracias. de cómo hacer preguntas, cómo revisar cómo podemos elaborar nuestras propias preguntas para dirigirlas a padres de familia, a alumnos y a docentes. Entonces, digo, ese pues me va a ayudar también para poder ir haciendo las preguntas, elaborarlas y poder ir teniendo el avance. Y aparte, pues la investigación que vayamos haciendo para ahorita ir juntando toda la información y ya después irle dando forma. Muy bien, sí, Ujú. está excelente. Pues me da gusto que vamos por buen camino. Al final, ese es el propósito de este primer nivel, que aprendamos a no complicarnos la vida, a identificar dónde puede haber un problema, que es la habilidad inicial del investigador, ¿no? Definir, delimitar y de alguna manera tener una idea inicial que muy posiblemente va a ser incompleta, va a ser imperfecta, pero ese es el propósito del primer nivel. Espero podamos continuar con el segundo nivel, sería súper genial porque ya es el mejoramiento de esta investigación, la aplicación del instrumento ya en forma, o la aplicación en su defecto del programa y en un tercer nivel evaluar el programa. Entonces, esperemos que esto nos lleve lejos. Yo les agradezco por haber estado el día de hoy. Me emociona escucharles. Tengo que reconocer que estoy contento porque yo ya me había opacado porque decía, chale, los alumnos ni participan ni nada, ¿no? Pero llego a un espacio con ustedes, diríamos, somos pocos, pero locos y me gusta. Me gusta porque ya uno deja de enseñar y empieza a aprender de ustedes. Muchas gracias por eso y mi fe se renueva en el proyecto que estamos trabajando. Con tu servidor también tengo mi AC y creo que el camino que estamos eligiendo es el correcto. Así que les agradezco. Por hoy lo concluimos aquí. Les voy a volver a enviar el enlace, esperando que ahora sí quede bien porque sigo cometiendo errores, pero ya no, estamos aprendiendo. Y bueno, pues yo les agradezco que pasen buena noche y hoy, como todos los días, es un excelente día para hacer prevención. Descansen. Hasta la siguiente semana. Cuídense. Hasta la próxima, profe. Cuídese mucho. Gracias. Bonita Cuídense. noche. Hasta la próxima. Bye.
Gracias, hasta luego. Nos vemos, profe. Igual estoy contenta. Estoy emocionada. Gracias, compañera. Me da gusto que seamos muchos, ¿no? Contentos. Nos vemos. Cuídense. Bien, hasta luego. Bueno, Bye. bye.